Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Un saludo a todos los hermanos reunidos allá en Monterrey, Nuevo León, México, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y también el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación. Que Dios te siga bendiciendo, misionero Miguel Bermúdez Marín, grandemente, y te mantenga sano y te mantenga fuerte, y también a todos nosotros. Para esta ocasión buscamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 26, donde nos dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él escribe ahí al lado: perdónalos. Y en la otra Biblia dibuja una estrella de David. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y pasamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 45, donde nos dice: y desde la hora sexta, y él escribe de 11 a 12, ahí arriba, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, escribe 2 a 3 p.m., o sea, esta hora son las 2:15, por ahí, vean, había tinieblas. Un día que esta hora se supone que esté así de día, clarito, pero hubo tinieblas. Y ya para las 3 de la tarde, 2 a 3, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allá decían al oírlo, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Las obras de Jesús al entrar a Jerusalén. Pueden tomar asiento, por favor. Nos dice en el mensaje: viviendo, muriendo, enterrado, levantándose y viniendo. Nos dice nuestro hermano Branham allí, en la página 6, dice: cuando en el jardín del Edén Dios, Jehová, requería una muerte, la pena del pecado es muerte, y no podía haber ninguna alteración, no había otra manera que fuéramos cuidados, porque Dios es supremo y Él es infinito, y Él es el juez de todos los cielos y de la tierra, y la pena del pecado es muerte, y no había nadie que pudiera pagar esta pena por otro, porque cualquier hombre aún pudiera morir por otro, pero para empezar, él era culpable. No había nadie de nosotros que pudiera ayudar al otro, porque todos somos culpables. Nacimos en pecado, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Y no había un rayo de esperanza en ningún lado. Estábamos condenados a muerte por Dios. Y cada criatura que aún se movió sobre la tierra está bajo esta gran condenación. Podía haber un hombre justo levantándose y hacer grandes cosas, pero para comenzar era un pecador. Había solo una manera para que eso fuera pagado, y eso fue la muerte de Dios mismo. Recuerden, Él era el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, San Juan capítulo 1 en adelante. Porque Dios, siendo un espíritu, no podía morir, pero Él descendió en un cuerpo de carne y se expresó a sí mismo en una vida de amor para tomar toda esa bondad que Él era y darla voluntariamente como un sacrificio supremo, para que Él pudiera tomar la culpa del culpable, todos nosotros siendo pecadores, y no había una manera en el mundo para que aún fuéramos salvos. Él vino no únicamente para ser visto sobre la tierra, sino que Él vino a morir como un sacrificio. Abel lo expresó cuando él ofreció hacia Dios un sacrificio más excelente que Caín, cuando él trajo ese pequeño cordero con una pequeña rama de la vid envuelta alrededor de su cuello para atarlo a una roca. Allí estaba ese pequeño individuo sobre la roca y su barba tirada hacia atrás y con una roca golpeado en su pequeño cuello, y eso sangró y murió, y la sangre brotando hacia afuera. Esa pequeña roca blanca fue bañada con sangre. Abel expresó el Calvario allí. Vean ese cuadro allí, colocando ese cordero blanco y dándole con una piedra en el cuello, de seguro todo chispoteado ahí Abel. Cuando el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo vino a tomar el lugar de los pecadores culpables y fue masacrado y herido y burlado y se le hizo mofa y murió una muerte que ninguna criatura podría morir excepto Dios mismo, y sus rizos sangrantes colgando de sus hombros, goteando hacia el suelo, tenía el pelo ondulado en rizos, expresó qué cosa tan horrible es el pecado. Cuando Él tuvo que morir para redimir al hombre de una vida de pecado, nada podía morir así, nada podía parar.
detener esa muerte. Se dice que cuando horadaron su costado, que de allí salió sangre y agua. Yo estaba hablando hace un tiempo con alguien acerca de esto y fue un científico que dijo: hay únicamente una manera que eso pudiera haber sucedido. Y no fue a causa de la lanza romana que él murió. Tampoco fue la pérdida de sangre por la cual él murió. Había perdido tanta sangre, imagínense, desde por la noche, todos los golpes que recibió, las heridas y todo, de seguro se estaba desangrando. Pero no fue por eso. Tampoco fue por la pérdida de sangre por la cual él murió, porque aún había sangre en su cuerpo. La causa que él murió no fue la lanza romana o los clavos que clavaron en sus manos, o la corona de espina, o la corona espinosa que colocaron en su cabeza. Pero, ¿por qué? Porque él murió de pena. Él murió de un corazón quebrantado. Cuando él supo que las mismas criaturas de tiempo por las que él moriría para redimirlos, habían escupido su cara y que él fue rechazado por los hombres. 800 años antes de que sucediera, David clamó con la misma voz que él clamó en el Calvario: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Qué cosa tan horrible hace el pecado. Eso separa al hombre de Dios. Y verá la ofrenda del pecado que tuvo que ser ofrecida por nuestros pecados. Y él fue separado de la presencia de Dios. El pecado lo había separado. Dios colocó nuestros pecados sobre él, y él fue separado de Dios. Y eso es porque él clamó: ¿por qué me has desamparado? Porque él fue desamparado y había tomado este lugar y vio a su pueblo, al cual él venía para ser su salvador y ofrecerles vida. Ellos lo rechazaron, y eso le dolió tanto, al punto que él estuvo tan quebrantado del corazón, que la sangre y el agua y la química de su cuerpo se separaron. El hombre nunca sabrá lo que eso era. Esa es la razón que no podía haber alguien más que pudiera morir así. No me interesa cuánto usted pudiera ser atormentado, cuánto ellos pudieran poner sus pies en carbones, o ser cortado en pedazos o quemado por pedazos. Usted no puede morir esa muerte porque su hechura no es así. Él tenía que ser Dios. Él tenía que ser más que el hombre en la hechura. Dios murió. Él murió de un corazón partido, con tal dolor por el mundo, hasta que la reacción química que aconteció en su cuerpo no acontecería en usted. Usted no puede sufrir así. No hay forma para que tenga ese tipo de dolor. Así que solo uno podía hacerlo, y él lo hizo. Allí estaba colgada esa vida preciosa que no conocía nada sino el amor y hacer el bien, colgado allí entre los cielos y la tierra, levantado allí, completamente desnudo, avergonzado. Piense, ¿cómo usted estaría totalmente desnudo? Usted no conocería la vergüenza a lo que Dios tuvo al estar allí colgado. Yo sé que en el crucifijo le tienen una pequeña prenda que tienen alrededor de él, pero ellos nunca hicieron eso. Eso solamente fue puesto por el artista allí, pero ellos le quitaron su ropa. Él tenía una vestidura y ellos la partieron e hicieron apuestas por ella. Él estaba avergonzado hasta lo máximo. Aún siendo Dios, él tuvo que soportarlo, y pecadores escupiendo sobre su rostro. Aún así, siendo él las mismas profundidades de misericordia, tenía que morir ante el público.
totalmente desnudo. Tal efecto tuvo en él que eso separó el agua y la sangre. No me maravillo, pienso lo que el poeta expresó cuando él dijo: entre rocas desgarradas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. Pero el velo abierto reveló el camino para los gozos celestiales y el día interminable. Ahora esto que se cumplió aquí para que ese velo fuera abierto y los hijos de Dios recibieran vida eterna y recibieran ese cuerpo teofánico, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. En la primera parte, en una porción, la primera porción, el bautismo del Espíritu Santo. En su segunda venida, ese velo, vean, es roto nuevamente, y ya entonces dice allí en el libro de citas que venimos con las dos porciones. Y dice resurrección. Vamos a ver dónde está esa porción en el libro de citas. Dice que cuando le peguemos al Jordán, citas 597 de la página 69. Y como el Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó con Eliseo, y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado, él vino para atrás con una porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, nosotros tenemos una porción. Pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Y entonces, en el regreso con Cristo, nosotros venimos para atrás con las dos, resurrección física. Y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Ahí es que le escribe doble porción: la resurrección espiritual, la resurrección física en el regreso con Cristo. ¿Dónde? En la piedra angular. Ahí dibuja una piedra angular a la izquierda. Ahora vean ustedes lo que estará ocurriendo con su venida, lo cual es al final de ese ministerio. Y con eso se abre entonces ese día interminable, eterno, pero no tan solo con el cuerpo teofánico, sino que también con el cuerpo físico en cada uno de nosotros. O sea que es inevitable, como lo fue inevitable el que Él diera su vida allí en la cruz para poder darnos vida eterna. Y es inevitable que ocurra en su segunda venida el cumplimiento de esa escritura de Apocalipsis 11, para que pueda venir esa doble porción. Todo es en paralelo. Seguro Él tuvo que hacerlo. El velo colgó entre el hombre y Dios, y ese velo abierto reveló el camino a los gozos del cielo y al día interminable. El Calvario quiere decir algo, quiere decir más que lo que nosotros podemos expresar. Seguro, viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, siendo enterrado Él cargó mis pecados lejos. Y eso ha sido hoy condenado
el pecado no tiene más sostén. Cuando Él clamó en la cruz, está terminado. Cuando dijo allí, consumado es, el pecado murió. Ahora está muerto. Se ha terminado, no tiene poder, no tiene vida. Pueblo, piense de eso. Ese pecado, el enemigo a los seres humanos, está muerto y sin vida. No tiene más efecto, no puede. Cuando el sol apagó su visión, las estrellas no brillarían, la tierra se tornó negra, todo estaba siendo reunido. Ahora vemos lo que ocurrió allí, lo cual es historia y lo cual le damos gracias a Dios por ese sacrificio. Ahora, para su segunda venida, miren, en el mensaje la entrada triunfal de Cristo para la salvación del mundo, predicado el 1 de abril del 2012 aquí en Calley, Puerto Rico, nos dice nuestro hermano William: ahora Israel estaba esperando el Mesías como está profetizado para su segunda venida. O sea, hace 2000 años atrás lo estaban esperando como Él vendría en su segunda venida, porque Israel no ha conocido que su venida está en dos partes: su primera venida como Cordero de Dios y su segunda venida como León de la tribu de Judá. Era esperado en un caballo blanco poderoso, con un ejército poderoso, y le viene en un burrito con una multitud sencilla, clamando hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David que viene, bendito. Y así encontramos toda esa manifestación hermosa de la venida. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. En la página 155 del libro de citas, allá hay una porción en el párrafo 1383, donde nos habla, que es un extracto del mensaje, que es la atracción en el monte. Dice: oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con Él, sobre ese asno manso y humilde, sin una denominación, clamando hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Veremos más adelante lo que eso significa. Ahora miren, en este mensaje, Jehová proveerá, en la página 16, nos dice: pero lluvia temprana, la primera lluvia, significa una lluvia de enseñanza. La segunda lluvia, que es la lluvia tardía, que es la lluvia de la segunda venida del Señor, miren, la segunda lluvia es el Espíritu que viene sobre lo que ya ha sido enseñado y produce la cosecha. Es el Espíritu Santo, vean, viniendo sobre lo que ya ha sido enseñado. ¿Y qué va a producir eso? La cosecha. Y él dibuja una estrella de David ahí al lado y escribe: la lluvia temprana, la lluvia tardía. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: y ahora tenemos la promesa para el día postrero de la venida del Señor, y será paralelo a lo que fue la venida del Señor 2000 años atrás sobre un burrito, un pollino hijo de asna. Pero para la segunda venida la promesa es que vendrá en un caballo blanco. Y por cuanto Cristo trata con su iglesia en el campo espiritual, entonces veamos algunas cosas que no podemos dejar pasar por alto. Por cuanto para la primera venida hubo un precursor, para la segunda venida tiene que venir otro.
Para la primera fue Juan el Bautista, ya eso es historia, y el precursado fue Jesucristo. Para la segunda venida de Cristo se requiere que las personas estén preparadas y vean a un hombre precursando la segunda venida de Cristo, hablando las cosas que va a hacer y cómo van a suceder. Como Juan dijo que detrás de él vendría uno mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, les dijo: él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. También cuando lo vio a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostró para lo que venía, como Cordero para quitar el pecado del mundo, y mostró que él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego a los que creerían en él. Y mostró que el mayor no sería el precursor, sino el precursado. Vean en el mensaje del entierro, nos dice aquí en la página 9, nos relata aquí un poquito nuestro hermano Branham de esta obra, desde la página 9 a mitad de página dice: y cuando estaba colgado allí, sangrando y muriéndose, cuando inclinó su rostro, el sol se avergonzó tanto al ver que Dios había tenido que pagar tal precio para redimir a las criaturas que él había creado a su semejanza. El sol se negó a mirar hacia la tierra en esa hora. La luna estaba tan avergonzada que se movió de su lugar. Las estrellas dieron sus espaldas a la tierra. Qué cosa tan horrible ha de ser el pecado. ¿Y cómo fue que trató Dios con el pecado? Luego, al ver esos sacerdotes burlescos y con escupitajos en su rostro, un hombre le pegó en la cabeza con una vara y le dijo: si eres profeta, dinos quién te pegó. Uno de ellos le arrancó la barba de su cara y le dio una bofetada en la cara y quería que él se parara a defenderse. Él dijo: si mi reino fuera de este mundo, yo le llamaría a mi Padre directamente y él me enviaría 12 legiones de ángeles. Podría haber sido cambiado, podía haber sido cambiado el panorama allí. Pero, ¿cómo lo podría hacer? Él justamente no lo podía hacer, pues eran sus mismos hijos clamando por su sangre. ¿Podría ustedes imaginarse un padre teniendo a sus propios hijos en tinieblas, clamando por la sangre de su padre? Por eso, vean ustedes que la tristeza más grande y el dolor más grande que puede una persona tener, vean, es como si un hijo le estuviera haciendo algo a su padre y ese hijo no estuviera en sus cabales y le dice y le hace cosas y luego se da cuenta que él estaba haciendo eso a su padre. ¿Cómo se sentiría ese hijo? Imagínese, ¿quién le va a pegar a un padre? Ahora, ¿cómo se van a sentir muchos cuando traten de golpear para que se les abra? Ábrenos. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Vean algo allí. Capítulo 25, verso 1 dice: entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Él escribe ahí arriba las 10 vírgenes y los 144,000. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora vean, él viene como ladrón en la noche, pero ese llamado lo escuchan también las insensatas. Recuerden que la tercera etapa es para la iglesia novia, para las fatuas y para los incrédulos. Y los 144,000 escuchan el llamado: salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Página 369, libro de los sellos. Ahora sigue diciendo: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y eran estaban todas juntas ahí. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se puede salir del sitio en donde Dios dijo a través del precursor que el esposo iba a venir. Ahora vean todo eso. Allí nos muestra aquí algo. Sigue diciendo nuestro hermano Branham: por eso es que él no pudo hacer otra cosa más que morir. Si él no lo hubiera hecho, sus hijos, sus criaturas hubiesen sido sujetos al juicio. Por eso es que tuvo que morir para salvar a su pueblo. Y cuando murió, cuando inclinó su cabeza a este viejo mundo, le bajó un escalofrío por la espalda. Tuvo que haber tenido una postración nerviosa, pues la Biblia dice que el mundo entero, de la 6ª hora a la 9ª, hubo tinieblas en toda la faz de la tierra. Y la tierra se estremeció, y las piedras se hendieron. El velo se rompió en 2, de alto a bajo. Las mesas de los sacrificios se voltearon. El Hijo del Dios viviente murió. Estaba tan muerto que él solo lo reconoció. Él estaba tan muerto que la luna lo reconoció. Él estaba tan muerto que las estrellas lo reconocieron. Él estaba tan muerto que la tierra lo reconoció. Él estaba tan muerto que los elementos lo reconocieron. Las atmósferas lo reconocieron. Todos tuvieron que saber que él era el Hijo de Dios. No podía fallar la palabra de Dios. Había sido prometido desde el jardín del Edén: esta simiente herirá la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué le aconteció? ¿Qué pasó cuando dejó la cruz y entró en la tumba de José de Arimatea? Era tan pobre que no tenía ni aún donde recostar su cabeza. Había nacido en un pesebre, como con un nombre infame detrás de él, como un hijo ilegítimo. Le hicieron burla y se rieron de él. Le hacían mofa en la tierra, le hacían burla y fue rechazado. Cuando él murió, tuvo que ser
bajo pena capital en medio de 2 ladrones. No tenía ni siquiera sepulcro en que ser sepultado. Tuvo que ser sepultado en la tumba de otro hombre, el mismo Dios del cielo viniendo a la tierra. ¿Quiénes pensamos que somos al tener que pasar solo un poco de sufrimiento comparado con el que pasó él? Amigo, piense en eso que hizo por nosotros. Ahora vean, allí él lo llevó José de Arimatea a una cueva, porque era una hendidura, a un sepulcro nuevo. Pero vean ustedes que en Apocalipsis 11 no será permitido sepultarlo. Ahora, y esa será una señal mundial. Él nos dijo que por la televisión y todo se estará mostrando, y él en ese mensaje dice: vamos a dejar esa señal quietecita, porque esa señal, y con la resurrección de esa señal, en varias ocasiones él hablaba que podría ser ese terremoto grande de la resurrección de esa parte de Los Ángeles, California, que está por acontecer ese terremoto, y que ese terremoto sea el terremoto de los que van a resucitar, el terremoto de los 2 olivos. El soldado romano dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El pecador tuvo que reconocerlo. Judas dijo: yo he traicionado sangre inocente. Él tuvo que reconocerlo. El mundo entero lo reconoció. De lo cual en el mensaje Almas Encarceladas, allí nos habla en la página 39 y 40 de esta parte de la tercera etapa de Jesús. Dice: y noten bien, cuando vino la tercera etapa de su ministerio, primero fue la sanidad de los enfermos, la segunda fue la condenación de las organizaciones y el profetizar de lo que habían hecho, lo que era y lo que estaba por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero su tercera etapa fue cuando predicó a los perdidos que no podían ser salvos jamás. Estaban allá donde también están aquellas con los ojos todos pintados. Predicó a las almas en el infierno, las cuales no aceptaron la misericordia, sino más bien estaban eternamente separados de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron que reconocer lo que Él era, porque Dios le hizo lo que era. Y Él escribe allí, una estrella de David dibuja y escribe: en la tercera etapa tuvieron que reconocerlo. Lo que aquí nos está diciendo de estas personas y también la naturaleza. Sigue diciendo luego: ¿a dónde se fue? Cuando un hombre muere, ¿termina todo allí? No, Señor. Él tuvo que morir así porque la Biblia de Dios dijo que así tenía que ser. Él confió en la palabra de Dios. Por eso es que en vida dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. La Biblia dice lo que dijo David bajo inspiración: no dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Jesús dijo: destruyan este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días. Él sabía que la palabra de Dios no podía fallar.
Y Apocalipsis 11 también sabe que la palabra de Dios no fallará. Si Él pudo descansar en eso creyendo que Dios no podía fallar, ¿cuánto más nosotros que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo y siendo testigos nuestros corazones ahora mismo que vive nuestro Redentor y vendrá de nuevo algún día? Descanse seguro que aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: Juan era grande, sería grande, dice el ángel Gabriel a Zacarías, el sacerdote, que ese hijo que nacería a Zacarías y a su esposa Elizabeth sería grande delante de Dios, porque un profeta enviado por Dios es grande delante del Señor, delante de Dios. Y si es un precursor para la venida del Señor, ya sea para la primera o segunda, es grande, es mayor que todos los demás profetas, porque es el que precursa la venida del Señor. Y ahora, no podemos perder la bendición de ver quién es el precursor de la segunda venida de Cristo, porque allá los que perdieron de vista quién fue el precursor de la primera venida de Cristo, perdieron la venida del Mesías. Y ahora, Cristo lo identificó. Cristo después dijo, Juan dijo de Jesús que Él era el mayor, el que vendría después de Él, el Mesías. Y luego Jesús dijo de Juan, de los nacidos de mujer, no se ha levantado ninguno mayor que Juan. Este es aquel Elías que había de venir. San Juan capítulo 11, verso 9 al 15. Juan dio testimonio de Jesús y Jesús dio testimonio de Juan. Lo mismo que Él nos habló en el libro de las Edades editado en la página 369 de este, y de este otro es el 365, vamos a ver. 365 abajo. Acá él también. Nos muestra allí dice, aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza. Ahora vean, ¿quién vindicó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Bueno, porque vean ustedes, sigue diciendo, nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, con Moisés y Elías escribe allí, le vindicará así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, escribe Elías, testificará que Jesús viene. Y escribe Moisés y Elías. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final, que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá, y escribe Elías y Moisés, al fin de la edad gentil, entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. En este escribe, ahí en ese mismo rojo escribió los últimos 3 años y medio de los 1954 años. En este otro escribe la evidencia final.
Y donde dice al fin de la edad gentil, escribe de la dispensación de la gracia. ¿Dónde aparecería? Al fin de la dispensación de la gracia. Recuerden que él nos decía, la puerta de la dispensación de la gracia está por cerrarse, porque se estaba llevando a cabo todo lo correspondiente a la dispensación de la gracia. Era un entrelace dispensacional, pero se estaba viviendo en la dispensación de la gracia, con bautismos y todas esas cosas, Santa Cena, pertenecientes a la dispensación de la gracia. Y Pablo había dicho en Corintios capítulo 11, verso 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, hasta que Él venga. Y él escribe allí, hasta la segunda venida de Cristo. Llegó un momento en que dijo, hasta aquí los bautismos, hasta aquí la Santa Cena. Pero ¿y por qué? ¿Por qué se detuvo todo eso? Porque se estaba llegando el ciclo mesiánico para el cumplimiento de esa promesa. Y aquí dibuja una piedra angular y las edades, la séptima edad nada más, y una flecha hacia los dos lugares. En este otro también escribe, Jesús mismo aparecerá, dice, era de la iglesia. Al fin de la edad gentil le escribe dispensación de la gracia. Ahora ven ustedes lo que nos dice acá en este otro mensaje, porque vean, Jesús allí dio testimonio de Juan y el Espíritu Santo dio testimonio de Jesús. Vemos allí, y Juan dio testimonio de Jesús. Ahora miren, en el mensaje de testimonio de la Escritura, nos dice en la página 16 de este mensaje, dice nuestro hermano William, por lo tanto, en este tiempo hay más escrituras en la palabra de Dios para ser escudriñadas con relación a la venida del Señor. Y en la venida del Señor, el Señor en su venida puede tomar la escritura y puede presentarle al público las escrituras que hablaban de su venida. Y puede decirles, hoy se ha cumplido estas escrituras y estas escrituras ante vuestros ojos. Puede decirle a la gente, vayan a las escrituras, escudriñen las escrituras y vean que esto que estoy haciendo es lo que fue dicho por todos los profetas que yo habría de hacer. Vean desde el primer profeta hasta el último profeta, William Marion Branham, el cual anunció las cosas que yo haría. Él anunció que yo vendría con los truenos. Él anunció que yo vendría sobre un caballo blanco como la nieve y que eso sería la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora, ¿quién está diciendo que podría decir eso? El instrumento en donde Dios estaría cumpliendo esa promesa. Cualquier persona podría decir, pero es que David allí está diciendo, horadaron mis manos y mis pies. Es que David está diciendo allí que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero vean ustedes, ellos están mostrando, Dios a través de ellos, mostrando lo que sería el cumplimiento de esa promesa. Ahora, él sigue diciendo que esta persona puede decir, él anunció que vendría proclamando, anunciando, revelando el nombre nuevo del Señor, el nombre eterno de Dios. Él anunció que vendría para traer la fe de rapto. Él anunció que vendría con los truenos de Apocalipsis 10. ¿Para qué? Para darle la fe de rapto
del rapto a los escogidos. Él anunció que la novia tendría un avivamiento, pero que ese avivamiento sería producido por los truenos de Apocalipsis que yo traería. Y él dice que los truenos serían dados a conocer en la gran carpa catedral. El precursor de la venida del Señor anunció todas las cosas que yo haría, y entonces vean lo que él dijo que yo haría, y vean lo que yo estoy haciendo, y verán ustedes si es el cumplimiento de lo que fue anunciado. Escudriñar las escrituras de todos los profetas, desde el primero hasta el último que apareció en esta tierra, los cuales hablaron de mí. Por lo tanto, a la ley y el testimonio. Vayan entonces a buscar el testimonio de la Escritura, la cual habla de mí. Así el Señor en su venida se presentará. Así el Señor en su venida se identificará con todo lo que fue hablado de él. Y él cumplirá cada cosa que fue prometida que él habría de hacer. Y él estará identificado en la Escritura. Él no necesitará que ninguna otra persona lo identifique, porque ya Dios lo identificó en su palabra. Miren en el libro de citas lo que él nos dice allí en la página, el párrafo 5.19, donde él dice, página 59, párrafo 5.19, ahí en la última oración dice: tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabara su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Y más adelantito en este mismo mensaje del testimonio de la Escritura dice: por lo tanto, el Señor en su segunda venida manifestado en carne humana, utilizando un hombre de este tiempo, sabrá lo que tiene que hacer. Él sabrá lo que está escrito acerca de él. Por lo tanto, así como él usó la Escritura en su primera venida para identificarse con el testimonio de la Escritura, él lo usará en este tiempo también. Su identificación será en la Escritura. Y cuando él cite cualquier escritura que hable de su venida, él estará diciendo la verdad. Y él no estará engrandeciéndose, sino que él estará actuando humildemente y sencillamente para beneficio de todo el pueblo, porque él tiene que mostrar el testimonio que Dios da de él. Ahora, seguimos aquí en este mensaje que estamos leyendo de la entrada triunfal de Cristo para la salvación del mundo. Sigue diciendo nuestro hermano William: ahora vean ustedes, ahora vean lo que dice el reverendo William Branham, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. En el libro de citas, página 119, párrafo 1058, dice: tal vez sea que estoy construyendo una plataforma. Vamos a buscarlo allí para leer allí lo que él escribió. Página 119. Del libro de citas, y él está leyendo esta porción aquí. Tal vez yo estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, dice el hermano William, cuando Juan estuvo preparándole una plataforma, preparándole el camino al Señor. Aquí el reverendo William Branham está diciendo que él está preparando una plataforma. Sigue leyendo: pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que él esté aquí. Él escribe en el libro de citas, así como Juan el Bautista, y escribe también: construyendo una plataforma para el Señor en su segunda venida. Dice el hermano William: hasta que aquel al cual él está preparando el camino esté aquí.
o sea, esté presente. Si dice yo no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí, pues es que no estaba en ese momento el instrumento por el cual Él estaba precursando. No había nacido todavía, en palabras más claras. No me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. Pues si no está aquí es porque no había nacido. Hasta que aquel, dice el hermano William, hasta que aquel al cual Él le está preparando una plataforma esté aquí. Como le preparan una plataforma a los políticos, otro viene preparando el camino a los políticos, y para que ese tenga una plataforma bien preparada y lo presentan, este es el candidato que tenemos. Ahora, si Él dice que no moriría de viejo sin que Él estuviera presente, al cual Él le está preparando el camino, entonces Él pensaba, creía que si no moría por causa de un accidente, de viejo no iba a morir sin que Él estuviera presente. Y eso es muy importante saberlo, dice el hermano William. Claro que es muy importante saberlo. Ahí nos está mostrando el hermano Branham que si no hubiese muerto por ese accidente, iba a llegar a una edad que no iba a morir de edad avanzada sin que el cumplimiento de esa promesa estuviera en medio de la raza humana. ¿Cómo? Como fue en la primera venida, naciendo, porque tiene que nacer. De viejo no iba a morir sin que Él estuviera presente. Y eso es muy importante saberlo. Pero sigue diciendo, o solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Ahora, ¿cómo es que estaba prometido que Él vendría? Miren el mensaje poniéndonos del lado de Jesús en la página 15 de este folleto, y en este otro sería la 9. Él dice allí, hay 3 cosas que me podrán pasar. Eso es quizás el fin de mi camino y dejar que este otro llegue. He abierto el camino para él tomar mando, porque recuerden, el que viene a predicar estará en la palabra, restaurando la fe de los hijos hacia los padres. Podría ser el final de mi camino, podría ser que Él esté cambiando mi ministerio hacia el evangelio, hacia el evangelismo para ultramar, o podría ser que Él no me va a llamar más como evangelista y me lleve a algún lugar del desierto para ungirme, para enviarme como el prometido, que está por venir, yo creo. Y Él escribe allí el prometido y escribe otro vendrá, es igual, Cristo vendrá en carne. Y en este otro escribe también el prometido y escribe el otro lado el ungido. En el libro de citas hay una porción también que Él habla, o un escrito que Él dice, Jesús en carne. Lo hemos leído, vamos a ver si lo encontramos para colocarlo aquí también, en esta porción. Él escribió allí Jesús en carne. En la 92, párrafo 795, también ahí nos habla. Pero hay otro, pero vamos a leer esta, que ahí dice, a mitad de párrafo, y Él está cabalgando un caballo amarillo,
todo pintado y mezclado con diferentes colores para hacerlo pálido y moribundo. Pero cuando nuestro Señor aparezca aquí en la tierra, Él estará montado en un caballo blanco como la nieve. Esa es de la página 256 del libro de los sellos. Y Él será eternamente, exactamente, el Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí Él escribe Dios en carne, Moisés y Elías. Vamos a ver la 1481, a ver si es esa. Sí, esa misma es. Dice, cuando les es inspirado a ustedes para ver su presencia aquí, de San Marcos 11 o San Lucas 17:30, que Él va a revelarse en los postreros días entre su gente en carne humana, como Él hizo antes de Sodoma. Cuando la verdadera, genuina vindicación de las Escrituras de este mensaje del último día, y ustedes ven la presencia de Jesucristo, escribe día postrero, que ustedes habían oído lo que Él hizo en su vida y oyendo las Escrituras decir que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y poco antes de que la condición de Sodoma sea quemada con la ira de Dios, ver a Jesús volver entre su gente, formado en carne humana y haciendo la misma cosa que Él hizo, vaya, debe elevar nuestras almas a la gloria. Y escribe abajo ahí, Jesús viene en carne, y escribe rapto. Vean lo que en su venida, lo que producirá el rapto, y esa fe de rapto es el conocer su venida. Arriba también escribe Jesús en carne humana. Ahora sigue diciendo, miren, en este otro mensaje también, vamos a leer de aquí una porcioncita de este mensaje. También habla de esto. Él era antorcha que ardía y alumbraba, que fue predicado el 26 de diciembre del 2003 aquí en Calle, Puerto Rico. También nos dice algo de esta parte que estamos leyendo. Dice ahora, el reverendo William Branham dijo, quizás yo no esté aquí cuando Él llegue. Eso lo dice nuestro hermano William. Ahora el reverendo William Branham dijo, quizás yo no esté aquí cuando Él llegue, pero yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí, excepto que muera por alguna causa, o que sea herido, o sea, le disparen y lo maten, o por alguna causa, algún accidente o algo, y partió bajo un accidente. Pero él dijo, pero yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí. Si estuviera aquí todavía, ¿cuántos años tendría Miguel? 92 años por ahí. No, un poco más, 94. Nació en el 1909, ya para el 95, porque estamos cerca del 2004, o sea que ya a esa edad normalmente la mayor parte de las personas han partido. O sea que él estaba pensando, pero ¿saben ustedes una cosa? Que él lo vio. Y él lo vio en sus visiones, en la visión de la carpa. Él lo vio cuando él también habló del séptimo sello. Y él lo vio, vamos a ver, recuerden que el séptimo sello, vamos a ver aquí en español, página 469 del libro de los sellos. Vamos a buscarlo ahí para tenerlo allí. Dice, y lee esa porción. Del libro de los sellos, dice, y notaron que dije que uno de estos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel.
Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. ¿Quién era el que tenía el séptimo sello? Ese ángel que era diferente a los demás. Y él escribe allí, él era el que tenía el séptimo sello. Escribe: Moisés y Elías tienen la segunda venida de Cristo. ¿Quién será el hombre en quien se cumpla la segunda venida? Pone esa pregunta allí. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Y escribe: la segunda venida del Señor. Y termina el hermano William leyendo esa porción y dice: el que tiene el séptimo sello es el ángel que era diferente a los demás. No se puede desligar el séptimo sello del ángel que era diferente a los demás. Y no se puede desligar el cumplimiento del séptimo sello del ángel que era diferente a los demás. En el cumplimiento del séptimo sello estará presente el ángel que era diferente a los demás. Así como para el cumplimiento de la primera venida de Cristo estaba presente el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que libertó al pueblo hebreo, en el cual estaba el nombre de Dios. En la página 71 del libro de citas nos dice allí, del párrafo 614, vean, nuestro hermano Branham, si estuviera en ese momento que él habló, como habló ahí, de que él no moriría de viejo sin que él estuviera aquí, ¿qué él hubiera hecho? Miren, aquí dice, página 71, párrafo 614, yo he esperado, yo he anhelado, yo he estado bajo anticipaciones y creído que alguna gran persona venía algún día, o quizás el gran profeta que yo hablo que vendrá, del Eliseo. Yo siempre he creído y pensado que quizás yo viviría a ver el día que cuando yo podía cambiar, cuando yo vería a esa persona levantarse en la escena. Entonces yo podía llevar a mi iglesia pequeña y decir: hermanos, este es el hombre que nosotros hemos buscado. Este hombre, él es él. Y digo, una estrella de David. Yo he esperado por eso. Y si en actualidad eso ha pasado, entonces yo estoy mirando, decir de aquí arriba: hermanos, este es él, viniendo de aquí. ¿Ven? Yo quiero ver la iglesia mantenida así. Y él escribe: le diría a mi iglesia: este es el hombre. Y escribe al lado los ministerios de Elías. Escribe Elías, Eliseo, Juan B, o sea, Juan el Bautista, WMB y el quinto Elías. Le escribe ahí las 5 manifestaciones. Y grande arriba Eliseo, le diría a mi iglesia: este es el hombre. Ahora, continuando con el mensaje primero que estamos leyendo, de la entrada triunfal de Cristo para la salvación del mundo, sigue diciendo: y partió no de edad avanzada, sino de un accidente automovilístico inesperado para todos los que escuchaban el mensaje del reverendo William Branham como precursor de la segunda venida de Cristo. Tampoco nadie se esperaba que Juan el Bautista muriera, y mucho menos en la forma de que murió, decapitado. Ni Juan el Bautista se esperaba morir así tampoco. Por eso, cuando está preso allá en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: Señor,
les dice, vayan y pregunten si Él es el que habría de venir o esperaremos a otro. O sea, si Él es el Mesías o esperarían a otro. Y más adelantito sigue diciendo, y ahora, ¿sabrá qué cosas tiene que hacer el Mesías en su segunda venida? Así como Juan el Bautista tenía que saber qué cosas haría el Mesías en su primera venida. Pues claro que sí. Por eso tiene que venir diciendo las cosas que va a hacer, las cosas que Dios va a hacer después del precursor, las cosas que Dios va a hacer a través del Mesías. Sigue diciendo, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Dice el hermano William, el mensaje, pues ya lo que él tenía que hablar, lo habló. Y quedó grabado y está impreso. Por lo tanto, escuchar las grabaciones o leer lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, es estar escuchándolo como si estuviera presente. Porque el mensaje y el mensajero es lo mismo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. Vamos a ir allí un momentito a esa cita de esa página 119, que era la que estábamos leyendo. De la cual él escribe allí, hacia arriba, él escribe el mensaje, introduce la segunda venida. Y con su venida, dice lo que leímos en el libro de las Edades, sería la vindicación final, que él fue el precursor de la segunda venida del Señor. Ahora miren en este mensaje, el Espíritu de verdad, en la página 7, dice, pueda que sea mi tiempo de partida al hogar. Parece ser mucho de esa manera. Si es así, alguien se levantará después de mí que llevará el mensaje hacia adelante. Él será una persona rara, pero él se levantará después de esto y llevará el mensaje adelante. Y ustedes escúchenlo mientras sea escritural. Quédese con eso. Y él escribe al lado Apocalipsis 10 del 1 al 11, 11 del 1 al 14, 7 del 1 al 17 y 14 verso 1 y 14 del 14 al 20. Y al frente había escrito, otro vendrá, será muy raro. Hay un escrito en una nota que él dice que vendrá otro. Mira a ver si lo tienen en los archivos allá, lo leímos. No sé si yo lo tengo ese aquí, que lleva el mensaje, algo así dice. Es una libreta o parte de una libreta. Si no la leeremos en estos días, pero vean allí lo que él dice. Eso en el 63. Ya aquí, vean ustedes que cuando él quiso ir a Israel, él pensaba que en él se iba a cumplir todo y fue hasta el Cairo, había preparado todo para ir allá, pero Dios le abrió ahí el entendimiento, ya le abrió esa parte correspondiente a el retorno del evangelio a los judíos. ¿Y cómo iba a ser? ¿Qué tenía que ser? Por medio de los 2 olivos, por medio del cumplimiento de Apocalipsis 11. Y regresó. Ya de ahí en adelante, en todos los mensajes que usted encuentra,
va a ver que siempre lo enfoca hacia otra persona. Vamos a ver, me mandaron de allá de la oficina, vamos a ver si este es. Ese es uno de ellos. Esto fue en un escrito de un estudio bíblico que dice: otro vendrá y continuará, él llevará el mensaje. Pero hay uno que fue bien reciente, ahí en el 2018 por ahí, porque ese escrito fue de una de sus últimos libretas. Vamos a ver si este es. No. Bueno, la conseguimos para estos días. Ahora vean, sigue diciendo nuestro hermano William. Ahora podemos ver que algo grande va a pasar luego de la partida del precursor de la segunda venida de Cristo. Y todo eso que va a pasar estará en un misterio, porque la primera venida de Cristo estaba en la Escritura prometida y muchos detalles de dónde vendría, dónde nacería, en Belén de Judea, sería de la descendencia del rey David, vendría a través de una virgen descendiente del rey David y así por el estilo. Pero la segunda venida de Cristo encontramos muchas profecías, pero pocos puntos para identificar cómo, cuándo y dónde y cómo vendrá. Vendrá del cielo, pero los detalles de su venida a su iglesia, todo eso está dentro del séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante. Y hubo silencio en el cielo como por media hora, pero todo será en simplicidad. Y más adelantito dice: ahora para la iglesia, veamos cómo será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. En la página 256 vamos a ver lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, porque es el que sabe cómo será. Página 256 del libro de los sellos, en español, por la mitad dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. No es un caballo literal, un caballo es un poder. Viene sobre el poder de la palabra pura de Dios. Luego vamos a seguir, porque así como vino sobre un burrito en lo literal, y aquí es que él habla de esto que hablamos al principio, y miren, luego vamos a seguir, porque así como vino sobre un burrito en lo literal, ahora vendrá sobre un caballo espiritual. Ese caballo representa la palabra pura de Dios, un poder, en el poder de la palabra pura de Dios. Página 55 del mensaje El evangelismo del tiempo final, párrafo 234 dice, y ese mensaje, en ese mensaje nos dice, vamos a ver aquí, él lee de esta porción y miren lo que él escribe aquí. Él empieza a leerla, dice: y entonces te paraste y les dijiste cómo sería el tiempo, y aquí estamos en el tiempo del fin. Señor, ven cabalgando otra vez. Y en el mensaje, este folleto le escribe ahí encima, donde dice: Señor, ven cabalgando otra vez, escribe: con Moisés y Elías. Dice el hermano William: cabalgando, pero ahora no en un burrito, aunque el burrito luego es tipo y figura del caballo blanco de la palabra pura de Dios. Y él no sigue aquí leyendo, ahí abajo, pero un poquito más abajo él escribe Apocalipsis 19, 11 al 21, y escribe: viene cabalgando.
¿Sobre qué? No sobre un burrito, sino que eso representa a ese caballo blanco, que es la palabra pura, el verbo. Ahora dice nuestro hermano William, en la página 54 también, de este mismo mensaje, el evangelismo del tiempo final, párrafo 231, dice: y parece que está bastante débil ahora para ambos, el mensaje y el mensajero. Esa etapa, dice el hermano William, esa etapa es bien importante, así como fue una etapa cuando Cristo se presentó y toda esa etapa de la Semana Santa. Sigue leyendo, pero no se preocupen, en alguna parte, no sé cómo, pero estoy confiando en Él. Él vendrá cabalgando a la escena algún día. No se preocupen, vamos a estar juntos. Y sigue diciendo nuestro hermano William, vendrá cabalgando a la escena algún día en alguna parte. Vamos a ver un poquito más, porque el que pierda lo que estará pasando en el tiempo final, habrá perdido la bendición como la perdieron muchos en la primera venida. En el mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar, dice en la página 13, ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? Eso está en el libro de citas, esa porción. Él está leyendo lo del mensaje, pero esa porcioncita está en el libro de citas, en la 14, vamos a ver si es la 65, no, 1485 debe ser. 1485. Habrá otro avivamiento, dice el hermano William, o sea, como el que ha ocurrido de etapa en etapa, de edad en edad. Habrá otro avivamiento, veré otra época, o sea, otro despertamiento espiritual con otra edad, con otra etapa de la iglesia. Habrá otro avivamiento, veré otra época, y tan solo recuerden, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos este sendero nuevamente. Eso es correcto. Tan pronto como estamos listos, o preparados, o casi preparados, dice el hermano William, tan pronto como estamos casi preparados. Es una promesa. Vean ustedes. Y ayer escribe el oeste en el libro de citas. El oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Y ahora vean, siguiendo la trayectoria de esas profecías, ahora identifica que será del occidente. En el este vino en un burrito. Se había llegado al ciclo de la venida del precursor y de la venida del precursado en aquel tiempo. Y al final del ministerio tenía que cumplir la obra de redención para la cual vino, que era la más importante de todo lo que él tenía que llevar a cabo en su venida. Había venido con la comisión de morir por sus ovejas. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. San Juan capítulo 10, verso 14 al 18. Así que Jesús sabía para qué había venido y qué tenía que llevar a cabo. Y sabía que era allá en el este, la tierra de Israel, que está en el Medio Oriente, allá en el Medio Este. Pero ahora la iglesia ha caminado, el evangelio ha caminado como el sol y con el sol del este al oeste. Y ahora nos encontramos en el oeste para estar preparados para la segunda venida de Cristo, que será el verbo, la palabra viniendo, el Señor en el cumplimiento de su promesa sobre el poder de la palabra pura, representado en un caballo blanco, porque un animal o una bestia representa un poder. Tiene por nombre el verbo de Dios. Por lo tanto, es el verbo que se hará carne en el día postrero. Y el verbo es el ángel del pacto, es el Espíritu Santo. Y dice el reverendo William Branham, cabalgaremos esta senda una vez más.
porque Elías en su cuarta manifestación, luego para el tiempo final, tendrá una quinta manifestación del ministerio de Elías. Y ahí es que viene cabalgando en esa manifestación prometida para el día postrero. Cabalgaremos esta senda. ¿En qué? En ese caballo blanco de la palabra pura de Dios. ¿Cómo será conocido el Mesías cuando venga? Porque estará siempre dentro de la palabra de Dios, trayendo su palabra. O sea, que todo lo que será cumplido será de acuerdo a lo que fue prometido, y vendrá por su iglesia, y por consiguiente le dará la fe para ser transformados y llevados con él a la cena de las bodas del Cordero. En el mensaje, el regalo envuelto de Dios, nos dice allí: no, en la página 21 dice: no sabían nada acerca de lo sobrenatural. ¿Por qué? Aquí está la respuesta: ellos no siguieron a la estrella de luz, la brújula de Dios hacia esa luz perfecta, o guiando hacia el oeste, aún viajando, guiándonos hacia esa luz perfecta. Oh estrella de Belén, hemos visto su estrella aquí en el oeste. ¿Qué clase de estrella? La estrella de su iglesia, el Espíritu Santo moviéndose en seres humanos. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Amén, eso es lo que es. Hombres sabios, mujeres sabias, humildes de corazón, hemos visto su estrella, y escribe ES, o sea, Espíritu Santo, y hemos venido a adorarle. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades, escribe oeste, lugar santísimo, lugar santo en las edades, y abajo este atrio. Y también escribe a la derecha: en su iglesia la estrella. Es igual, el Espíritu Santo en el oeste, América, de lo cual él había dicho en el libro de los sellos, en la página 134. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que esté en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. Aquí está el que estaba buscando ahorita, del escrito, donde él escribió: después de mí viene otro mensajero. ¿Cómo pueda yo, o cómo pueda entregar esta espada a otro que lleva la verdad? Es decir, pueden ponerlo, lo tienes ahí. ¿Cómo puede entregar esta espada a otro que lleva la verdad? Y arribita había escrito lo primero que le leí. Eso lo escribió en una de las últimas libretas que él tenía allí. Ahora, eso fue lo que habló nuestro hermano Branham en esa oración al final, en los sellos, en el séptimo sello, donde él dice, página 479 del libro de los sellos: concede que llegue a suceder que cuando la gente se encuentre enferma, que ellos se acuerden que la sangre presente y toda suficiente de nuestro Señor Jesucristo está sobre el altar como nuestra expiación. Ruego que sean sanos inmediatamente, y ruego que apartes el poder de Satanás cuando viene para desanimarlos o para hacerles formar grupitos. Vean que ahí está lo que hablamos ahorita, lo que le pasó a Pedro por estar uniéndose allí a ese fuego que prendieron allí.
o para hacerles formar grupitos. Aparta todos los poderes del enemigo. Santifícanos en tu palabra. Concédelo, Señor. Luego, Señor, ruego que me ayudes. Estoy comenzando a decaer. Sé que mis días sobre esta tierra ya no pueden ser muchos. Ruego que me ayudes y me conceda ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo, de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Y escribe Moisés y Elías, el ángel de Jesús. Y acá también escribe la palabra a Moisés y Elías, el ángel de Jesús. Ahora, ya para la página que esto fue anexado, 482, abajo dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación del séptimo sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Y dice nuestro hermano William, sigue diciendo aquí, ese ha sido nuestro tema para hoy, y la pregunta era, ¿quién es este? Ya vimos quién es Jesucristo en su primera venida con el nombre de salvación. Jesús en español, en inglés Jesús, y allá pues Yeshua en hebreo. Por lo tanto, ahora la pregunta es, él dice que viene, dice la Escritura que viene ese jinete, que es el verbo que era con Dios. El verbo tiene por nombre, el verbo trae un nombre que ninguno entiende, el verbo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál será el nombre que tendrá y con el que vendrá el verbo, la palabra en el día postrero? Será el nombre eterno de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y cuando se cumpla en toda su plenitud esa promesa, entonces, y sea abierto el misterio, ese misterio escondido en el séptimo sello, cuando sea abierto, entonces conoceremos ese nombre y los detalles de ese nombre. Todo tiene que ser escritural. No puede ser invento humano, sino tiene que ser lo que está prometido en la palabra de Dios. Van a tener todos el nombre de Dios en sus mentes, en sus frentes y en sus corazones. Lo van a conocer, o sea, tendrán la revelación. Lo van a conocer. Lo deseó Jacob conocer el nombre del ángel. Lo deseó Manoah. Todos han deseado conocer el nombre. El nombre de salvación fue Jesús. Y todos los que lo han conocido y lo han creído en su nombre, han recibido vida eterna. Y ahora será en su segunda venida para nuestra transformación y resurrección de los que murieron en edades pasadas. En su primera venida, con el nombre Jesús, para recibir salvación y vida eterna. En su segunda venida, allá fue como cordero. En su segunda venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, será en su obra de reclamo. Es en su obra de reclamo en el cual su nombre es manifestado. ¿Y dónde fue que vio el reverendo William Branham toda esa manifestación? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Él le dijo, ¿recuerdas el nombre que buscabas? Pues, si estaba allí el nombre, era porque estaba allí la manifestación del ángel que era diferente a los demás.
Y Él nos dijo allí en lo que leímos, Él lo vio. ¿Cómo lo vieron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración? Su rostro se hizo otro. Las obras de Jesús al entrar a Jerusalén. Yo creo que hasta aquí podemos llegar por hoy en este estudio. Ya en el mensaje que estaremos escuchando y viendo ahora, ahí hay muchos detalles importantes de los cuales y de las cuales cosas se cumplen plenamente en este tiempo. Y qué hermoso es ver las Escrituras siendo cumplidas, siendo materializadas y ser parte de ellas, ser las personas que estarían recibiendo la fe de rapto. Se dijo que los truenos lo traerían, pero como sería tan sencillo que aún los que han comenzado desde el principio, no todos, pero algunos, dicen que no puede ser. Ya esto ya lo había sido hablado, eso está cumplido ya, no puede ser. Bueno, ¿y por qué tú no estás transformado? Espera que se termine la labor que Dios está llevando a cabo en la gran carpa catedral y vas a ver todo lo que ha sido hablado va a producir en los escogidos de Dios. Vamos a ver ahí el resultado. ¿Cuál será el resultado de lo que Dios nos está dando hoy? Que usted será transformado. Tan sencillo como eso. Esa será la evidencia de que hemos recibido lo que fue prometido, que sería dado a conocer en una gran carpa catedral. Le agradecemos a Dios por el sacrificio efectuado en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, y le agradecemos a Dios lo que Él está llevando a cabo y llevará a cabo en su obra de reclamo. Nos ponemos en pie. Vean cómo Él nos amó. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora miren que el amor es tan grande que da a su Hijo para que los escogidos de Dios, los hijos de Dios de edad en edad, obtengan vida eterna. Y es el amor tan grande del Señor que en su segunda venida hace lo mismo. Allá para recibir un cuerpo teofánico, acá lo vuelve a hacer. Pero ¿saben para qué? Para que usted y yo tengamos el cuerpo eterno y glorificado. Mire si hay un amor tan grande que sobrepasa todo. No hay comparación. Miren, si a usted no lo ama a su vecino, su hermano, su madre, lo que sea en esta tierra, que usted no se sienta amado, no se preocupe. Hay alguien que lo ama tanto y tanto a usted, que dio en su primera venida su vida por usted y la dará por su segunda venida por usted también. Eso es un amor de corazón a corazón. Alguien me ama, yo no sé si ese canto lo tienen y lo repartieron, creo que cae bien hoy. Podemos cantarlo, por ahí está el director también
nuestro hermano José Guillermo puede pasar y el que toca ahí también, nosotros podemos acompañar en este canto. No sé si lo tienen por allí. Alguien me ama, pero imagínense cuando uno ve ese amor expresado, entonces toda situación, todo problema es, miren, ni con un microscopio se puede ver el problema más grande que usted piensa que tiene, de la bendición tan grande que Él por amor hizo por nosotros en su primera venida y en su segunda venida. Ahora, el apóstol Pablo no abrió ese misterio por completo, porque él solamente dejó y habló hasta donde le fue permitido hablar, porque él dice que sería sin relación, dice, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Y él no habló lo que él vio en el tercer cielo, lo dejó porque eso corresponde al séptimo sello. Sí, vamos a cantar ese. ¿Cómo es el título? Alguien me ama. Agradecimiento de ese amor, quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por mí. Alguien me ama. ¿Y quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustias, persecución o
el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero Eso lo hizo ayer y pagó mi salvación. Y en su segunda venida lo mismo hace hoy. Ese es el amor de Dios. Y será la gran victoria en el amor divino. ¿Ven? Es el amor divino en un cuartito de madera. Las obras de Jesús al entrar a Jerusalén. Dejamos así con nosotros en este tema a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.